Súper, buenísimo. Gracias por esa intro. Ahí me confirma si ve en pantalla. Sí, ahí vemos perfecto. No sé si lo puedes de pronto agrandar un poquito. Sí, ahí lo vamos a ir viendo por sección. Listo, súper, buenísimo. Gracias de nuevo por esa Listo. intro y a Ave Colombia por el espacio. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Un poco la intención de este espacio, como todos, la mayoría me atrevo a decir aquí, trabajamos con datos, estadísticas en diferentes sectores, industrias, empresas y demás. Siempre nos enfrentamos en cómo contar la historia, ¿no? Tengo muchos datos, con qué me quedo, cómo cuento el cuento, valga la redundancia, a la hora de conectar con una audiencia, con mi line manager, con el presidente de la compañía, con otra audiencia, bueno, en fin. Entonces, un poco esa es la motivación del espacio. Voy a entrar en esta infografía que armé para ustedes paso a paso, digamos, los voy a ir llevando y de hecho acá ya estamos haciendo storytelling porque una parte fundamental del storytelling, chicos, es cómo mostrar la historia, ¿no? Cómo mostrar los datos, ¿cierto? Entonces, yo digamos, no soy o no me gusta tanto estar ahí con tantas diapositivas, 30 diapositivas, digamos que me cuesta un poco llevar ahí el hilo conductor, lo que prefiero normalmente es hacer algo muy visual que también sirve para conectar con la audiencia. Entonces, sin más preámbulos, empecemos a desglosar poco a poco, digamos, el contenido. Entonces, cuando uno habla de storytelling, como bien la palabra lo dice, la traducción casi, es contar historias, ¿cierto? Ahora sumémosle datos, estadísticas, información que, repito, todo seguramente en el día a día, en diferentes rubros, manejamos. Entonces, el storytelling con data, el transformar esas historias en algo mucho más poderoso, ¿no? Y tangible para el público, es el arte de transformar números, estadísticas, data, análisis mismos en una narrativa, en un hilo conductor que sea claro, ¿sí? O sea, fácil de entender, que sea relevante, o sea, que sea útil, ¿no? No se trata de contar algo por contar, sino realmente resolver, ¿no? Una necesidad en la audiencia y memorable que conecte emocionalmente con la audiencia y permita la ayuda de las tomas de decisiones bien informadas. Hago hincapié y a lo largo de la presentación que, bueno, espero tardarme unos 50 minutos para dejar una sesión de preguntas y desde ya pues en el chat cualquier comentario bienvenido con el tema de conectar emocionalmente, porque de eso se trata. Yo puedo tener mucha data, puedo tener las estadísticas más poderosas, puedo tener los insights más poderosos, pero si no conecto emocionalmente con la audiencia, pues no logré, digamos, el objetivo. Y algo que suelo, digamos, en las analogías que suelo hacer cuando presento esto, sobre todo presencialmente, que digamos es un poco más fácil, pero pues lo traigo acá a colación. Seguramente todos se habrán visto la película de Intensamente, ¿no? O Intensamente 2 que salió hace poco, ¿verdad? Y ahí juegan con las emociones. Ahí, pues la enseñanza de la película, que es una de mis favoritas, es, pucha, todos tenemos aquí esa alegría, esa ansiedad, esa tristeza, ese miedo, ese envidia, bueno, las diferentes emociones de la película. Y justamente en storytelling, ¿cierto? En este arte de contar historias, yo puedo elegir con qué emoción conectar y no necesariamente tienen que ser emociones, entre comillas, buenas. Voy a poner un ejemplo, nostalgia. Yo puedo decirles a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que visitaron el mar? Y ustedes se van a acordar, no, pucha, yo fui hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, o yo no conozco el mar. Y ahí ya estoy despertando en ustedes una sensación acá mental o una emoción de nostalgia. Entonces, de eso se trata. Muy importante el tema de las emociones para, para que el storytelling realmente funcione. ¿Listo? Entonces, luego de la definición, un poco el por qué usar storytelling, por qué, digamos, salirnos del modelo tradicional y contar la historia de una manera diferente. Entonces, lo primero, vamos a empezar a desglosarlo, resumir y optimizar la historia. Entonces, un poco el reto aquí, de hecho, en la frase con la que me voy a despedir en un ratico más adelante, les traigo una frase y es, pucha, yo necesito que mi historia sea corta, que mi inicio sea poderoso, que mi final sea poderoso y que entre estos dos haya mucho o menos contenido posible para realmente optimizar el contenido. Nosotros, y bueno, hablo también por experiencia propia que trabajo con mucha data, mucha información, a veces nos cuesta elegir lo que es importante. No, pero es que yo quiero contar esto, yo también quiero mostrar esta data, yo quiero mostrar esta gráfica y eso es una mala práctica, porque saturamos, porque y de hecho está comprobado, la atención humana después de cierto tiempo ya recae, ¿cierto? Y si saturamos a la audiencia con múltiples gráficas, dashboards, data, en fin, ¿qué quieres realmente que se recuerde? Entonces, un poco hablar de esa relevancia, que es justamente la segunda ventaja de por qué usar storytelling, ¿cierto?
Tercero y no menos importante, información para enriquecer el relato. Y aquí desde ya voy a ir sobre la presentación compartiéndoles tips o como yo llamo killer facts para que cada día sus relatos o sus storytelling, no solo con data, sino en general, cuando tengan alguna presentación importante, sea más poderoso. No se trata de buscar información porque sí. ¿No? Entonces voy a meterme ahorita con esta onda de inteligencia artificial. Esto me lo dijo ChatGPT. Si me lo dice ChatGPT, mejor dicho, pongo todo lo que me dice ChatGPT. Y no necesariamente, ¿sí? No necesariamente eso funciona para esta audiencia o para esta otra. De hecho, eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Pero se trata de solamente buscar lo que tenga sentido y lo que realmente le aporte a mi relato o a mi speech. ¿Listo? Cuarto, se adapta a cualquier tema, como le decía desde el inicio, yo puedo trabajar en finanzas, puedo trabajar en recursos humanos, puedo trabajar en el área de logística, dependiendo de mi producto, consumo masivo, X industria, en fin, se adapta a cualquier temática. Obviamente, van a haber temáticas donde sea más, no lo llamaría difícil, ¿no? Sino más retador conectar con la audiencia. ¿Listo? Quinto, transmitir emociones entre el emisor, o sea, la persona que está, digamos, haciendo el speech, y el receptor, o sea, la audiencia. Nuevamente, el tema de emociones, muy, muy importante. Yo puedo ser muy duro en mi tema, puedo tener toda la data, el acceso a las tecnologías, a las plataformas, pero si realmente no logro conectar desde alguna emoción, como la nostalgia, como les comenté ahorita, o la alegría, o una emoción, digamos, poderosa o enérgica, pucha, me cuesta que al final, digamos, preguntarles al auditorio y qué se llevan, hay un poco esa sensación de vacío, ¿no? Entonces, esa es la intención. Y sexto, y eso también lo voy a reforzar a lo largo de la presentación, humanizar las estadísticas para una mejor comunicación. Yo puedo tener la data, insisto, más de calidad posible, las mejores estadísticas, pero si lo cuento en mi tecnicismo que solo yo entiendo, va a ser complejo de llevarse una idea, ¿no? En los equipos de data, y pues insisto, en los casi 8 años de experiencia que tengo trabajando y liderando en equipos de data, nos enfrentamos con eso. ¿Cómo yo le hablo a un gerente de marketing, no digital, sino de marketing, que es una persona mucho más de negocio, hablando de presupuestos y demás? ¿Cómo yo le hablo de una métrica, de un CTR, de un ROI, de un Video Retention Rate, bueno, de las diferentes métricas que en este mundo digital ustedes saben que existen? Entonces, un poco humanizar eso para que en todos los niveles yo pueda contar esa información. ¿Listo? Acá un ejemplo muy sencillo de cómo usaríamos storytelling en una afirmación muy sencilla. Entonces, el 30% de las personas no reciclan las botellas de cerveza. Ahí yo no estoy usando storytelling, estoy contando una estadística. El 30% no reciclan. ¿Cómo yo transformaría una afirmación tan, digamos, sencilla, aparentemente sencilla, utilizando storytelling para, digamos, adornarla, ¿cierto? Y que realmente conecte? Cada año, 7 de cada 10 personas reciclan las botellas de cerveza y preservan la vida de 1.500 especies de peces. Estoy contando algo, digamos, exactamente igual, porque 7 de cada 10 es lo mismo que si el 30% lo estoy contando de una manera diferente, pero con la misma idea de fondo, ¿cierto? Y le estoy agregando un componente de, pucha, de los peces, de las especies, de algo que puede despertar en la gente ese sentimiento o esa emoción de preocupación. Y ahí es donde tenemos que llevar a la gente. Entonces, no, Leo, pero es que ya tengo el dato, listo, pero ¿qué tal si a ese dato le agregas qué lograste con ese dato? ¿Qué estás impactando con ese dato? Y que sea algo muy, muy emocional, insisto, ¿listo? Segundo, chicos, los voy a ir llevando, como les digo, en este hilo conductor, en esta infografía que preparé. El marco básico. Entonces, para hacer storytelling, yo les recomiendo tener como tres focos o vertientes o pilares claros. El primero, data, por supuesto, datos que sean exactos, datos de calidad. Ese es otro reto en el que los equipos de data identifico, seguramente que algunos se identificarán también. Nos enfrentamos. Tengo tanta data, no necesariamente toda de calidad. Acá tenemos que traer solo lo realmente, digamos, comprobable, ¿cierto? Porque no sería responsable decirles algo que no esté comprobado con data, con números, con fórmulas, con matemáticas, bueno, en fin. Entonces, datos que sean exactos, que sean relevantes y, como les digo, fuentes confiables. Entonces, primer pilar, data. Segundo, y no menos importante, algo que en este mismo momento estoy haciendo con ustedes y los estoy llevando por una infografía que es muy visual. Y ya de por sí, seguramente para la mayoría va a ser, pero pucha, ¿usted por qué tiene acá cerveza Corona? ¿Pero por qué tiene acá el logo de esta marca? Pero, pucha, y de eso se trata, ¿no?
Entonces, en la visualización, un poco jugar en el buen sentido de la palabra con gráficas correctas, imágenes, tablas, a pesar de que lo de tablas, digamos, tengo ahí mis amores y odios, como dice, porque obviamente uno ve un gráfico y tienes tablas de 20 por 20 y ya como que visualmente uno ve eso y como, pucha, no me identifico tanto. Entonces, bueno, un poco usarlo con delicadeza, igual más adelante les compartiré el detalle. Entonces, una visualización diferente que incluso tiene que ver con cómo ustedes presentan algo, insisto. O sea, algo muy importante es diferenciarse. Entonces, qué bueno que ustedes lo recuerden por, pucha, es que María o es que Lu en esa presentación de cierre me hizo una infografía o un video, qué sé yo, y no me aburrió en el buen sentido de la palabra y respetuosamente lo digo, con 30 slides, 40 slides, pucha, de eso se trata también, ¿no? Tercero, y algo que integra esto, y de hecho también a lo largo de la presentación se los voy a reforzar, la narrativa, el cómo yo pues, valga la redundancia, cuento el cuento, ¿cierto? Con una estructura clara, que es justamente lo que vamos a decir aquí. Acá les hago una pregunta desde ya y si me pueden ayudar en el chat respondiendo y para hacer la sesión más dinámica, se los agradecería un montón. ¿Ustedes creen que una persona que tenga el don de la palabra o carisma o como lo queramos llamar, nace o se hace? ¿Qué opinan? O sea, ¿yo nazco con esa virtud o me preparo, me capacito y la hago y la vuelvo parte de mí? ¿Qué opinan? A ver, voy a caer viendo, se hace, la mayoría se hace. Ok, 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 se hace, bueno, creo que indiscutible se hace. Bueno, ahí digamos, María dice se hace, excelente. Creo que, bueno, ahí estamos un poco repartidos. Yo tengo ahí mis opiniones porque, bueno, puede que haya gente que nace con el don, esos oradores espectaculares, no sé, un Martin Luther King de la historia, los mismos dictadores, literal, un Hitler, ustedes googlean Hitler, Adolfo Hitler, y lo primero que les sale es un don de la palabra, es gente con un magnetismo personal muy poderoso y eso sirve para liderar equipos, países, bueno, en fin. Entonces, personalmente, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Si naces con el don, ahí, digamos, químicamente hablando, si se quiere llamar, genial, pero también lo puedes fortalecer. O sea, él se hace, creo que también ahí es muy importante en talleres, en capacitaciones, en confianza. Pucha, ¿cómo me paro yo al frente de un espejo, literal, yo con yo, y me hablo, ¿cierto? Y de eso se trata, digamos también. Entonces, esa narrativa, ¿vale? Entonces, empecemos acá en la estructura. Ustedes, no sé si recuerdan, y acá empiezo a jugar con la nostalgia, las clases de español, ¿no? Las clases de español del colegio. Por allá, bueno, acá hace, seguramente estamos de varias generaciones aquí, hace 10, 20 años, un poco más, quizá. Por allá la profesora de español, ¿no? Decía, una historia debe tener inicio, nudo y desenlace, ¿no? Y uno decía, digamos en ese entonces, no sé, de pelado, en décimo, en once, en noveno grado de bachillerato, pero yo ¿cuándo voy a usar eso? Pucha, yo cuando trabaje en una super compañía y sea presidente y sea gerente o lo que sea que quiera hacer con mi vida en ese entonces, ¿yo cuándo voy a usar eso? Y uno va a ver y lo usa todos los días. Y cuando uno cuenta, digamos, historias o quiere transmitir un speech, eso es muy importante. Entonces, el inicio, ¿no? Acá hice la analogía con Blancanieves y bueno, con un cuento infantil que creo que es la analogía perfecta, porque todo inicio es érase una vez, ¿sí o no? O en un castillo o en un lugar muy lejano, qué sé yo, en el nudo normalmente siempre viene el villano, ¿no? Entonces la bruja con la manzana, o el archienemigo, o el superhéroe malévolo, lo que sea, ¿cierto? Y el desenlace casi siempre es y vivieron felices para siempre, o en el castillo, lo que sea, ¿cierto? Y eso lo podemos bajar a un speech, ¿no? Entonces, en el inicio de cualquier historia que queramos conectar con data, por supuesto, que es un poco la intención del espacio, pero también a manera más amplia, es cuál es el objetivo de ese espacio y qué necesidad voy a solventar de la audiencia. Ustedes están acá, caso real, las 88 personas que nos acompañan y gracias desde ya, para aprender de storytelling, para aprender a contar historias. Yo lo tengo claro, necesito que faltando, bueno, ya cuando acabemos el espacio, yo sentirme seguro y decir, pucha, sé que aprendieron algo y sé que resolví su necesidad. Y eso mismo es lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿ok? Si yo voy a presentar, no sé, el estado de resultados de mi compañía, o voy a presentar el reporte del Q de mi marca, de cómo le fue a la marca en digital o en marketing, en penetración de en sharing, cualquier indicador que se quiera llamar, ¿qué necesidad? ¿No? Tener eso súper claro. Para con esa necesidad clara,
En el nudo, en la siguiente etapa, ¿no? En la brujita con la manzana, ¿no? De los cuentos, hay que traer toda la data dura, todos los insights, los hechos, las cifras, los casos, los ejemplos, y ahí empezar a conectar emocionalmente, ¿sí? Insisto, emociones, emociones, emociones. Acá lo clave en el nudo, chicos, que es donde traemos la data y lo más, la carnita, como yo lo llamo, para enriquecer el relato, todo sea para no saturar a la audiencia. Tengo toda esta data, estas tecnologías, estos estudios, ¿cuál es mi top 5? O sea, y los ordeno jerárquicamente. Este es el dato, Leo, por el cual necesito arrancar. De hecho, ahorita vamos a ver en el siguiente punto cómo iniciar un relato, cómo iniciar una presentación, ¿no? Que también es retador, pero aquí traer solamente ese top 5 y no poner data porque sí gráficas, sino realmente lo relevante, ¿no? Y en el desenlace, algo muy importante, y es que muchas veces cerramos un speech o una presentación y no la cerramos realmente, más bien. O sea, como que, bueno, y eso fue todo, gracias, y no queda como, bueno, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué esperas de mí? Si yo soy tu audiencia, bueno, ¿qué sigue ahí? Nos vamos a ver en 8 días para presentar la segunda versión, o quedas tú con el compromiso de enviar el acta o el paper, qué sé yo. Entonces, acá lo importante es que ese final, primero, me lleve a una acción. Acá hay un término que me atrevo a decir que la mayoría conocen, y es el call to action, ¿no? Esa llamada a la acción. ¿Yo qué acción quiero despertar en mi audiencia? Oye, tú eres la gerente, la brand manager de X marca. Después de presentarte este super plan de medios o esta estrategia, necesito presupuesto para ejecutar. Entonces, eh, Lucía, Valen, Juanita, lo que sea, necesito presupuesto. Y ese es mi call to action, por ejemplo. Entonces, que quede muy claro al final de la sesión eh, qué necesito de esa audiencia y ojalá verbalizarlo, ¿listo? Como tal. Normalmente, chicos, a lo largo de una presentación, y de hecho acaba de pasar, estoy totalmente seguro, es normal, la atención del ser humano se dispersa, ¿no? Entonces es una montaña rusa, ahí volviendo con otra analogía. Entonces hay picos, hay valles, ¿cierto? Y la idea es que obviamente todo sea lo más constante posible. Normalmente se hacen ejercicios para conectar en el intermedio. Si yo tengo una presentación de 1 hora, de 2 horas, pucha, si yo ando de largo 2 horas, seguramente los voy a aburrir y, pucha, me voy a cansar, necesito pararme, tomar agua, bueno, me disperso, es totalmente normal. Entonces, un poco ir llevando ese hilo conductor que es muy importante en la narrativa. Acá estamos hablando de este componente de la narrativa, porque insisto, acá estamos fusionando todo, cómo, qué datos contar y cómo contarlos, cómo mostrarlos, pero sobre todo ese speech, esa parte, digamos, del lenguaje verbal y no verbal para tener a mi audiencia lo más conectada posible. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos un poco de ese inicio, de ese érase una vez por allá en un mundo muy lejano y bueno, todo eso, como nos están acostumbrando los cuentos y las películas ahorita de Disney, ¿no? Iniciar una buena historia. Entonces, acá desde ya nos podemos preguntar a qué lugares emocionales, nuevamente la palabra emoción, queremos llevar a nuestra audiencia. Entonces, 4 formas en donde podemos, digamos, iniciar una historia de una manera atractiva y diferente y no caer en el típico error. Bueno, chicos, estamos aquí, gracias, voy a proyectar pantalla, así no son ventas, todos logran ver la tabla, el gráfico y, pucha, uno termina como, qué locha, ¿no? Qué pereza, o sea, que más de lo mismo. ¿No? Entonces, un poco cómo nos diferenciamos con 4 herramientas que les comparto. Uno, una frase o cita célebre. Entonces, pucha, si yo voy a hablar, soy de recursos humanos, soy el gerente de capacitación y desarrollo y voy a hablar de lo importante que es la felicidad en el trabajo, porque eso impacta la productividad, pucha, tiene muchísimo sentido si yo traigo una frase atribuida a Charles Chaplin: un día sin sonreír es un día perdido, por ejemplo. Tiene mucho sentido. O si voy a hablar del empoderamiento y las ganas de salir adelante, bueno, todo eso, puedo empezar con el logo de Nike. Just do it, solo hazlo. Y ahí ya conecto, ¿no? Entonces, insisto, esto varía mucho de acuerdo a la industria, al mercado, a las marcas, bueno, en fin, pero es una buena manera de conectar. Obviamente, tiene que tener sentido. Si yo voy a hablar, no sé, a la empresa le fue súper mal en el H1, en los primeros 6 meses, le fue súper mal. O sea, perdimos share, despidieron personas, auditoría, mejor dicho, todo mal. Si yo llego ahí a hablar desde ya, un día sin sonreír es un día perdido, como que no es el momento, ¿no?
Entonces, un poco tener mucho cuidado, ¿no? Mucha delicadeza, mucho tacto, como se llama, para saber qué elegir y aprovechar el contexto del que se está hablando. Ahorita, por ejemplo, seguramente todos vieron esa noticia de Frisbee, que Frisbee España copió el Frisbee Colombia y todas las marcas empezaron a apoyarlo y todo el colombiano sintió como esa herida de ego, como, uy, pucha, se están metiendo con una marca colombiana, yo salgo a, yo salgo a defenderla. Entonces, ¿cómo usamos incluso el contexto que está pasando para iniciar una historia y conectándola, ¿no? Segundo, humor, ¿no? Anécdotas personales es una excelente manera también de iniciar porque nos salimos de lo tradicional de, insisto, chicos, ya proyecto pantalla, ven la tabla, ven las gráficas, así nos fue, números, la agencia de media hace esto, la agencia creativa hace esto, la agencia CRM hace esto, y chao, venga, no. Qué bonito también y forma parte del speech humanizar no solo los datos, sino la presentación misma. Oye, tómense en 5 minutos al inicio para preguntarle a la gente cómo está, qué pasó con tu mascota, oye, qué pasó con esto. Finalmente, más allá del título, de la maestría, de soy el gerente senior de yo no sé qué, pucha, somos seres humanos, ¿sí o no? Y esa conversación humana, natural, puede salir algo tan sencillo como una anécdota y usando esa anécdota o esa conexión emocional, ya puedo conectar con la gente, ya puedo empezar de una forma diferente y no el dato, la estadística, bueno, como les digo, lo tradicional que se suele hacer, ¿no? Y cuarto, y también una de mis favoritas, es empezar con el dato. ¿Cuál es el dato más importante de toda su presentación? Si soy el gerente de marca de Gatorade, no sé, cualquier marca. Bueno, hablemos de la que tengo aquí, de Corona, ¿no? Que es una de mis marcas favoritas y que tuve la oportunidad cuando trabajé en Bavaria de liderar varias estrategias digitales para esta marca. ¿Cuál es el dato? Oiga, tuvimos un conversion rate por 5 versus el año pasado. Ese es mi dato. Yo puedo arrancar la presentación y coloco grande en la slide por 5 o más 500% o X indicador, de hecho ya vamos para allá, para que de una vez yo atrape la atención de mi público, ¿no? Y que genere esa intriga a lo largo de la presentación. Pucha, en la slide uno ya estoy mostrando, bueno, en la primera parte, ese dato grande, ¿sí? Ahora a lo largo de la presentación tú me vas a llevar y argumentarme por qué llegaste a ese dato. Entonces, un poco de una mostrar como toda esa atención. Un ejemplo aquí, entonces, en 2011, y coloco el número grande, notorio, o sea, que resalte, ¿cierto? 2011, eso es un dato real, año donde Rusia clasificó a la cerveza como bebida alcohólica. Los rusos que aman el vodka y todo eso, hasta el 2011, antes de eso, no percibían a la cerveza como una bebida alcohólica. Y, pucha, ese es un dato con el cual puedo de una generar la atención de acuerdo a mi industria, a mi producto y bueno, todo lo demás. ¿Listo? Entonces, pasemos ahora al tema, y también me encanta este punto, y es audiencias, ¿no? Es muy importante saber a quién le voy a hacer ese speech, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo, y de hecho les voy a hacer acá una pregunta. En un verbo, y siempre hago ese ejercicio en persona, es un poco más fácil porque yo les digo, levante la mano, quien, bueno, acá lo vamos a hacer virtual por ahora. Díganme en una palabra, en un verbo, qué es lo que más les gusta hacer. Por ejemplo, viajar, comer, música, conciertos, bueno, en fin, ¿qué es lo que más les gusta hacer? En una palabra. Viajar, tenemos viajeros por acá, entrenar, puede ser dormir, puede ser comer, no importa, o sea, lo que más les guste hacer. Viajar, viajar, acá estoy leyendo y inspirar, excelente, me encanta jugar videojuegos, me encanta gamer, también tuve mi época gamer por allá hace unos años. Videojuegos, más videojuegos, excelente. Entonces tenemos, voy acá a releer rápidamente, inspirar, bailar, entrenar, comunicar, enseñar, disculpen, aprender, producir, jugar sudoku, excelente. Facilitar, creería que es enseñar. Mm, Perfecto, genial. Entonces, acá yo ya sé a muy alto nivel, digamos, que hay viajeros y hay, bueno, vi varios de música. Entonces, digamos que tengo dos grandes audiencias aquí, insisto, acá mal contado, ¿no? Gente que le encanta la música y me identifico, sobre todo la electrónica, y viajar. Yo con ese insight, que ya es un insight, puedo contar dos historias diferentes. Si yo sé que hay viajeros acá, y de hecho Corona, la cerveza, le habla mucho al mochilero, al backpacker, al que se queda en el hostal, al que, en fin, y ahí ya puedo empezar a conectar, hablando de destinos, de hostales,
y música. También, vea, casualmente esta marca habla mucho de música, de conciertos, no sé si han tenido la oportunidad de ir a un Corona Sunset, es un territorio importante de la marca, todo el tema de música, y ahí puedo tomar ese insight, o como yo lo llamo, ese passion point, ¿cierto? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Ustedes me lo acaban de decir, ¿cierto? Para conectar con la audiencia, para usar analogías, para conectar, ¿no? Pero si yo sé que acá en el grupo de las 92 personas, voy a decir cualquier ejemplo, no hay nadie interesado en música, en la ópera, no sé, en la ópera, hablamos de un género en particular, la ópera. Y si yo les traigo acá una analogía, una infografía de ópera de Luciano Pavarotti, de pronto como que, bueno, chévere, bacano, oye, Leo, no me gustó cómo lo presentaste, pero no, la verdad no me conectó. Totalmente cierto. Pero si yo previamente a la presentación me informo, ¿cierto? De quiénes van a estar aquí. ¿Son más hombres o son más mujeres? ¿Están en qué rangos de edad? ¿Qué les gusta? Oye, ¿qué han estudiado? ¿No? Puedo adaptar mi discurso. Entonces, un poco el consejo ahí, chicos, es ese speech, antes del speech mismo, conocer a mi audiencia en términos de variables demográficas, que sé que todos acá las conocen, edad, género, estado civil, nivel socioeconómico, bueno, en fin, intereses, passion points, lo que acabamos de hacer acá, comer, reír, viajar, ir a un concierto de música electrónica, ir a trotar por el parque con mi perro, bueno, en fin, motivaciones, ocasiones, necesidades, miedos y todo lo que se conoce como el mundo o las variables psicográficas, ¿no? Toda esa parte, digamos, comportamentales. Normalmente, eh, ustedes pueden saber con anticipación esto, ¿no? Si yo sé que le tengo que presentar a mi jefe y al jefe de mi jefe y al jefe de mi jefe y al presidente, pues ya estoy hablando de una presentación con mucho seniority, ¿cierto? Entonces de pronto ahí me toca hacer mucho más al grano, mostrar el número grande y empezar a la pepa e ir conectando, por supuesto, independiente del seniority, el cargo de la industria, bueno, en fin, ir jugando, pero va a ser diferente si, por ejemplo, mi audiencia es estudiantes que están a punto de graduarse, ¿no? Personas de décimo y de once, de bachillerato, seguramente puedo ser mucho más flexible, más relajado, más tranquilo, y algo tan básico como saber, por ejemplo, van a haber 80% hombres y 20% mujeres, de por sí, ya me cambia el discurso y puedo, insisto, sobre la marcha, hacer diferentes experimentos. ¿Listo? Perfecto. Vamos un poco con el timing de una historia, ¿no? Yo necesito saber como speaker con cuánto tiempo cuento para presentar lo que voy a presentar. Muchas veces ustedes seguramente, y me ha pasado, nos enfrentamos al reto de, pucha, tengo 5 minutos con el gerente general, tengo ni siquiera cinco, 3 minutos con el presidente de la compañía, el de la región, el de, qué sé yo. ¿Qué le cuento yo a esa persona tan importante, ¿cierto? En un rango de tiempo tan corto. Entonces, para que no nos abrumemos ahí, varios consejos. Entonces, lo primero, digamos, para manejar adecuadamente los tiempos. Uno, evitar la prisa y ser demasiado apurado. Yo puedo ser el más crack en storytelling, tengo el magnetismo personal, el carisma, nací con el don, estoy súper preparado, tengo 10 maestrías, pero si empiezo a hablar tartamudeando y pucha, y empiezo a sudar y tal cosa y balbuceo, no se me va a entender nada. Y al final va a ser como, bueno, gracias Leo, nos vemos en otros 3 meses y quedo frustrado. Entonces, un poco, y estamos hablando nuevamente del componente narrativo aquí, de los tres que les comenté en el marco básico, un poco tener ese tacto, esa tranquilidad, ese speech, jugar con mi lenguaje no verbal, verbal y no verbal, por supuesto, vocalizar y usar un tono de voz, y esto pues no está acá puesto, pero les comparto otro truco, hablar duro, ¿no? Obviamente sin gritar y nada por el estilo, pero que se sienta que yo estoy presente, ¿no? Puedo tener el dato más todo lo que sea, pero si empiezo a hablar, bueno, no, hoy vamos a hablar de por qué la motivación en el trabajo es tan importante, de por qué la felicidad es muy importante. No, que se me note la energía, el fuego, ¿saben? La euforia, que se sienta la persona, pero sin ir muy rápido. ¿Listo? Segundo, siempre se recordará más el inicio y el final de la historia que el mismo trama. Eso está comprobado. Entonces, por eso es importante saber iniciar una historia con algunos de los tips que les acabo de compartir, una frase o cita célebre, humor, una anécdota personal, un dato poderoso que sea como el más importante de la sesión, un final que me lleve a la acción, lo que acabamos de hablar, y en el trama ir muy a la pepa,
con esos datos simplemente claves, porque eso es lo que recuerdan las personas, ¿no? Y tercero, tienen que ir leyendo a su público, ¿no? Y esto es básicamente, si yo leo a mi público, voy creando el ritmo de la presentación y de la historia. Si yo ya tengo la energía de ustedes acá, pues pucha, incluso la puedo bajar un poquitico, ¿sí? Y la sigo constante, pero si definitivamente yo noto ahorita los 30 minutos que no, la energía está mal, ya la gente no está participando, leo, ya nadie levanta la mano, ¿qué hago ahí? Pucha, ¿qué ejercicios podemos hacer ahí lúdicos? Incluso pasando la gente al frente, preguntando, algo que sirve mucho es preguntar a la gente, lo que yo acabo de hacer con ustedes. Díganme qué es lo que más les gusta hacer, comer, reír, bailar, etc. Que la gente participe, porque si ustedes solo se paran al auditorio y hacen el espacio de ustedes, de eso no se trata. Ustedes están ahí como un instrumento, ¿cierto? De aprendizaje, pero finalmente los protagonistas es mi audiencia. Yo tengo que conectar con ellos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Normalmente, bueno, esta charla creo que es la segunda vez que la dicto virtualmente, si mal no estoy. El resto, creo que 10 o 15 veces han sido presenciales y presenciales. Hace que se puedan hacer unas dinámicas muy interesantes, muy divertidas, ¿no? Yo paso a la gente al frente, la pongo en el buen sentido profesional a hacer el ridículo. De pronto acá ya tengo varios conectados, colegas y amigos míos que saben a lo que me refiero y termina siendo un ejercicio muy poderoso. Entonces, ¿cómo usamos el lenguaje no verbal? Y paso a la gente al frente y hacemos un juego de roles y jugamos un juego y eso se trata, ¿no? Utilizar esas herramientas normalmente en la mitad de la presentación para no aburrir, no saturar y, digamos, mantener esa atención de las personas viva, que sé que es muy complejo, ¿no? Perfecto. Ahora sí entremos de lleno un poco a la parte de datos, ¿no? Ya digamos, hablamos digamos, la mayoría de la narrativa, ¿no? De cómo contarlo, de cómo usar mi voz, mi instrumento, mis manos, eh, mi magnetismo personal, bueno, en fin, mis habilidades blandas. Ahora hablemos netamente de datos, ¿no? Entonces, aquí la prioridad es narrar o transformar, mejor, grandes cantidades de datos, volúmenes grandes de datos en una historia con una estructura, que es lo que les acabo de compartir. Inicio, nudo y desenlace, sí se usa, insisto, sí se usa eso que aprendimos por allá en la clase de español del colegio, ¿cierto? Pero sin perder de vista el objetivo y la información. No es que tengo mucha data y saturo, pero pucha, me dispersé, necesito volver y conectar con mi público, ¿no? Entonces, acá algunos ejemplos. Entonces, creo que ahí logran ver un poquitico, bueno, es un tantito pixelado, pero creo que se logra ver el contenido. Entonces, digamos que yo soy el presidente de la FIFA, ¿no? De la organización más importante del fútbol. Y estos fueron los países, es un estudio real que se hizo en Statista, una fuente que seguramente algunos acá conocen de data y de investigación de mercado. Y acá le preguntan a la gente, eh, a la opinión pública y a la gente conocedora del fútbol, ¿cuáles son los países que más tienen probabilidades de ganar el mundial? En su momento era el mundial del 2018. Rusia, creo que fue Rusia 2018. Entonces, yo cómo no contaría o resumiría esta gráfica. Si yo tengo 5 minutos con el presidente de la FIFA y soy el analista de datos, ¿yo qué no debería hacer? Entonces, yo lo que no debería hacer es, mira, el primer país es Alemania con un 23%, Brasil es el segundo con el 21%, España con el 11%, Argentina el 8%, Francia el 4%. Pucha, lo perdí. Ese señor no se va a acordar de eso. Obviamente hay personas, digamos, súper dotadas y que son muy numéricas y tienen el dato aquí. Obviamente hay muchas excepciones, ¿cierto? Pero es una mala práctica leer el gráfico, porque para eso está ahí. Yo como interlocutor, como speaker, simplemente tengo que decirte lo más relevante, más no leerte o literalizarte, si lo queremos llamar, de lo que dice el gráfico. ¿Cómo yo sí leería esa gráfica? Yo le diría, señor presidente de la FIFA, disculpen, el país que más tiene probabilidad de ganar el mundial es Alemania con un 23% y el que menos tiene probabilidad es Rusia con un 2%. ¿Qué dice ahí? Y otro tip, contar los extremos o resumir los extremos. El que más, el que menos. Check. Ahí ya tengo algo que se le va a grabar a esa persona. Ah, pucha, ya sé que el país que más tiene probabilidades es este y el que menos es este, me queda clarísimo. ¿Listo? Ahora, otra manera de contar esto. Si yo sé que el presidente de la FIFA es, creo que italiano, bueno, me cortan ahí la nacionalidad, pero digamos que es italiano, es un ejemplo, o francés, digamos que francés, aprovechando que acá Francia está en el gráfico, ¿no? A él le va a interesar
su país de origen, ¿qué puesto sacó? Mira, señor presidente de la FIFA, el país que más es Alemania, el que menos es Rusia, y Francia, tu Francia, pucha, digamos que está en el intermedio. Solo un 4% de la gente cree que va a ganar el Mundial. Eso le va a interesar, eso le va a conectar, él va a sacar una anécdota, no es que, ¿verdad? Porque es que se retiró este futbolista, es que ya no hay tanto presupuesto. Y eso se trata, algo tan sencillo puede conectar emocionalmente. Recuerden que el objetivo acá de todo esto no es contar millones de datos, es conectar emocionalmente. Eso diferencia el storytelling de una presentación tradicional. Ustedes en sus trabajos y demás, cierre de Q, cierre de H, cierre de año fiscal, pucha, me atrevo a decir que el 90% de las presentaciones son estáticas, son las tablas, el número grande y ya, pero no hablamos no le metemos, digamos, corazón a esa presentación o emoción para realmente conectar, ¿no? Otro ejemplo, como yo no contaría storytelling. Acá tenemos un dato, bueno, esto se ve un poquitito pixelado, pero se lograba lo importante, de un censo que se hizo hace unos años en Colombia. Entonces, si yo soy el director de la DIAN, ¿cierto? Y está mi analista, y soy el analista, perdón, venga, cuénteme los highlights de cómo nos fue, pucha, tengo 3 minutos, qué pena, y estaba un poco complejo el tiempo, cuénteme. Yo no le voy a decir, a menos que esa persona sea extremadamente numérica, que puede pasar, y gente que de verdad sea muy crack, recordando un dato exacto. Venga, ¿cuántos millones de habitantes tiene Colombia? ¿Qué yo no haría? Ojo, y varía de acuerdo a la persona, de la audiencia, y como les digo. 48.258.494. Nadie se va a grabar ese número. Insisto, depende. Pero yo qué haría ahí hoy, mira, hay poco más de 48 millones de personas, o 48,2, por ejemplo, o cerca de 50 millones de personas, por poner otro ejemplo, ¿sí? Pero uno ve presentaciones y asiste, digamos, en los trabajos, en las experiencias que seguramente todos acá hemos tenido, de que me leen el gráfico. O sea, es como, mira, de acá en el año 1, 3.434.248, pucha, y qué aburrimiento, ¿no? Y nadie recuerda eso realmente, ¿no? Segundo, dime cómo está distribuido el género, ¿sí? Hombres y mujeres. Yo puedo decir, acá viendo este gráfico, eh, no hay diferencias significativas. Es casi un 50-50 a la hora de la verdad, ¿cierto? Insisto, manteniendo la delgada línea de si le estoy contando esto a alguien muy numérico, muy estadístico y demás. Pero si yo coloco y le digo, no, mira, mujeres 51,2, 4, 8, 3, 7, te perdí. Entonces, seamos muy sencillos. Creo que acá el tip es un poco ir al grano. No, no, es que Leo, no necesito leer el número. Pucha, no lo necesitas hacer, ¿no? Ve al grano, que realmente es el dato grande, lo que les mencionaba por allá arriba, el dato del estudio. Si resulta que hacemos el censo ahorita 2025, y voy a decir cualquier locura que no corresponde a la realidad, hay un 80% de mujeres en Colombia y 20% de hombres. Eso sería un boom. Y puedo empezar con ese dato. Señor director de la DIAN, 80% es el split de mujeres. De una lo atrapo. Uy, ¿cómo así? Pero ¿y en qué ciudades? ¿Y en qué regiones? ¿Y qué nivel socioeconómico tienen las mujeres? En fin, listo, empezamos a conectar, ¿vale? Bueno, entonces acá me voy a poner un poquitico técnico. Yo creo que acá la mayoría ha visto estos gráficos y más, pero acá es muy importante saber qué gráficos usar, ¿no? Una excelente manera de hacer storytelling, y que vamos a hablar de este pilar de visualización. Creo que vamos a mezclar los dos, datos y visualización. Entonces, un poco qué tipos de gráficos usar, ¿no? Entonces, lo primero, y insisto, recomendación, esto se adapta a cualquier industria, temática y demás. Pueden usarlos todos, pueden usar solo uno, y la idea es que logren el mismo objetivo, ¿cierto? Entonces, lo primero, el gráfico de medidor, ¿no? Este gráfico lo que hace es, valga la redundancia, medir el progreso en base a un objetivo. Es una excelente manera. Si yo ya tengo un KPI, que sé que acá absolutamente todos, me atrevo a decir, tenemos un KPI o de ventas o de engagement, o CTR, o de menciones, o de followers, o de lo que sea, en lo que hagamos de digital o de media y además de nuestras industrias, yo tengo esa meta. Este gráfico me puede decir de una manera rápida y muy visual qué porcentaje de cumplimiento voy. Y de una lo voy a lograr entender. Segundo, gráficos circulares o de anillo o de torta, también como se le conoce. Acá básicamente analizamos la relación de algo o de varias partes versus un todo. O sea,
por ejemplo, esto que les comenté de hombres y mujeres, digamos que las mujeres fueran un 80% de Colombia en el último censo, este gráfico sería perfecto porque es muy visual. Pucha, todo el color azul es mujeres, o sea que creció versus el año pasado, qué sé yo, y empieza a jugar con el contexto. Entonces es una también, digamos, buena manera de contar ese tipo de hallazgos o de análisis, ¿no? Segundo, uno de mis favoritos, rectángulos. ¿Por qué? Porque transmite jerarquía y proporción. Acá entre más visuales puedan ser los gráficos, mejor. Entonces, claro, yo creo que la mayoría acá estamos acostumbrados, y me identifico también, me sumo ahí en ese grupo, de usar los mismos gráficos, ¿no? A mí déjame quieto mi diagrama de barras, a mí déjame quieto mi diagrama de torta, a mí déjame quieto, qué sé yo. Y está bien, válido, pero ¿qué pasa si usamos nuevos que sean muy visuales y diferentes, ¿no? Entonces, en ese gráfico de rectángulos, yo puedo, digamos, funciona muy similar al de circulares en cuanto a relación de partes también. Yo visualmente de una vez veo qué es lo más importante. Si yo estoy haciendo, chicos, un listening, un social listening, ¿no? De cuáles son las keywords que más usan las personas cuando taguean, sigamos el ejemplo, a cerveza Corona. Playa, mar, voluntariado, hostales, atardeceres por el mundo. Yo lo puedo contar de esta manera. Podría usar o una nube de palabras, ¿no? O puedo usar el gráfico de rectángulos donde visualmente voy a ver, uy, pucha, lo que más habla la gente cuando habla de cerveza Corona es de los atardeceres y tendría sentido, por ejemplo. ¿Listo? Segundo, cuarto, perdón, barras, creo que es el por excelencia el que más conocemos aquí, me atrevo a decir que más usamos. Acá básicamente la intención es buscar un valor en una categoría, entonces top géneros de música más escuchados en Colombia, electrónica, rock, ópera, tango, no tengo ni idea, ¿cierto? Entonces, un poco tenemos una categoría grande, ejemplo música, y las barras me transmiten o me cuentan el valor absoluto de esa categoría. Entonces, si es música electrónica, escucharon 300 personas el último mes, rock 200, reggaetón 1400, qué sé yo, y visualmente pues lo logro entender de una vez. Gráficos combinados. Es una mezcla de varios gráficos. Puedo mezclar gráficos tendenciales, puedo mezclar gráficos de barras para hacer una comparación mucho más rápida de los datos, incluso ahorrarme espacio, incluso resumiendo mucho más lo que quiero contar, ¿cierto? Para transmitir un mensaje, ¿no? Otro de mis favoritos, creo que acá la mayoría que somos digital marketers y estamos inmersos en este mundo y demás, han visto el embudo, ¿no? O el funnel de conversión, el embudo, como lo queramos llamar, ¿no? Y eso también nos sirve para contar una historia, porque cuento la historia, el proceso, el dato, de una manera secuencial, ¿no? Por fases. Oye, fase uno y es muy común, pues en el funnel, ¿no? Le llegué a 1000 personas, pero de esas 1000 hicieron clic 300 y esas 300 bajo un poquitico más, compraron 100 y bajo un poquitico más y de esas 100 hicieron recompra 30 personas. Y estoy contándolo de una manera diferente, no estoy haciendo bullets, no estoy haciendo un texto de largo que aburre a la gente, sino puedo apalancarme en este tipo de gráficos que, que pueden, digamos, diferenciar mi speech, ¿no? Y finalmente, otro que también traigo acá a colación, el gráfico de burbujas, ¿no? Que lo vemos aquí en la parte inferior, acá donde básicamente la burbuja me permite dimensionar el dato, qué tan grande es el dato, ¿sí? Versus un todo. Entonces, yo puedo relacionar un eje y otro eje, no sé, tamaño versus crecimiento. Y la bolita me va a decir esa oportunidad, la burbuja, ¿cierto? Y es muy visual, insisto, puedo diferenciarme y no contar o no mostrar una tabla, que de hecho lo tengo acá en la parte derecha, no mostrar una tabla, sino mostrar mi gráfico de burbujas y les aseguro que va a ser más importante. O más que más importante, va a conectar mejor con la audiencia. ¿Listo? Acá me gustaría preguntarles, si me pueden responder en el chat acá, súper agradecido, ¿qué tipos de gráficos de aquí, o al menos uno, cuál creen que ustedes es el más relevante para sus roles en el día a día? No, Leo, yo trabajo con finanzas, yo creo que si yo uso el de rectángulos, pucha, la toteo en mi trabajo. ¿Cuál creerían que es ese gráfico que ustedes generarían, digamos, podrían generar valor? Tenemos barras, que creo que es el clásico, barras y burbujas, excelente. A mí me encanta el de burbujas, la verdad me parece muy, muy bonito, también muy, muy visual. Miguel dice medidor, embudo. Pucha, esa es la idea, ¿no? Rectángulos, en fin, salirnos un poco de lo tradicional. Muchas veces presentamos una
valga la redundancia, una presentación y colocamos perdón lo que diré, el carretazo de 5 líneas, un párrafo. Pucha, eso lo puedo mostrar en un gráfico de rectángulos, en un gráfico de medidor, en un gráfico de burbujas. Esa es la idea. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ya para finalizar, creo que lo logramos en el tiempo, en un segundo. Algunos trucos y killer facts adicionales a los que les he compartido. Entonces, narrar con imágenes y figuras retóricas. Acá voy a volver a hablar de las profesoras de español o los profesores de español del colegio, por allá. Yo no sé si recuerdan la clase de figuras retóricas, ¿no? Que la profesora decía, bueno, vamos a usar acá una analogía, una metáfora, una onomatopeya, una hipérbole, una hiperbatón. Pucha, yo me las memorizo, a mí me encantaba la clase de español, era una de mis favoritas. Eh, y eso lo podemos usar en el storytelling. De hecho, ya lo hicimos, ya hemos hecho analogías, ya hemos hecho comparaciones, ¿no? Miren, con Blancanieves y, en fin, ya lo estamos haciendo. Y qué bueno que en el speech de data, creo que esto forma parte más de la narrativa, también lo podamos traer a la mesa, ¿cierto? Entonces, yo puedo narrar con imágenes o con figuras retóricas que sean relevantes, que realmente me aporte, que no me hagan ver como un payaso, ¿no? Hay una delgada línea entre, no sé, quiero mostrar el meme, Leo, hay un meme hoy buenísimo, hermano, si yo no muestro ese meme, pucha, ten cuidado, ¿no? O sea, conozcamos a la audiencia, si yo le voy a presentar esto al gerente general, al número uno de la compañía, de pronto si le salgo con un meme, pierdo el seniority, la credibilidad, no sueno tan profesional, en fin, ¿no? Pero tratar un poco de que todo aporte algo y que siga una secuencia. Entonces, un ejemplo aquí. Me disculpan que está un tantito pixelado, pero lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, yo necesito presentar el reporte de ventas del último trimestre y no quiero aburrir a mi audiencia con lo mismo, más de lo mismo. Entonces, en el inicio, digamos que mi audiencia, y yo le pregunto a mi audiencia, ¿qué les gusta hacer acá a todos? Viajar. Digamos que casualmente es viajar o hacer trekking o montañismo, qué sé yo. La analogía de las montañas sería perfecta, o el Everest, o bueno, todo este mundo, ¿no? Entonces, yo puedo empezar preguntando, ¿qué tienen en común el EBITDA, no es indicador financiero, del último trimestre con el Everest? Y, pero ¿cómo así con qué me va a salir este man? ¿No? De una, que ambos están en lo más alto de la Tierra. Ahí le puedo agregar el número. Que ambos están a 3.000, bueno, y empiezo a conectar, ¿no? De eso se trata. Pero insisto, yo necesito conectar con mi audiencia y conocerla. Esto seguramente no va a servir para personas que no les guste las montañas, que no les guste viajar, que lo voy usando, ¿no? En el nudo, entonces me preguntan, ¿por qué nos costó tanto lograr el objetivo? Yo puedo salir haciendo esa analogía igualmente, avalanchas de promociones por parte de la competencia. Empiezo con esa frase, digamos, de gancho y luego con el contenido duro. No, mire, es que esta marca sacó esta promoción, esta marca sacó un 2x1, pero ya mi entrada fue diferente y no entro de lleno con una slide tediosa de, mira, esta es la tabla, esta es la matriz de 30x30, estos son los precios de la competencia. Yo sé que hay plataformas que literal es muy fácil uno exportar el dato, la tabla y ponerla en una slide y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Y el desenlace, estamos listos para próximas cumbres, haciendo alusión a lograr otras cosas. ¿Listo? Entonces, un poco ver también cómo jugamos con esos recursos visuales, ¿no? Perfecto. Ya para cerrar, eh, otros tips. Hagamos el cierre con un checklist en mano. Entonces, o la intervención total del storytelling o del speech que tengamos con 3 preguntas. ¿Cuál es el dato clave? Insisto, el del censo. Hay 80% de mujeres hoy en Colombia, primera vez en la historia. Ese es mi dato. Ese es mi dato. O por primera vez en 10 años pasó esto. ¿Listo? Elijan el dato principal, clasifíquenlo, jerarquicen los datos. Hay datos de pronto de menor importancia, ahí debo decir incluso si contarlo o no, pero cuáles son los datos que necesito sí o sí contarle a mi audiencia, ¿no? Segundo, ¿cuál es la historia detrás del dato? Vuelvo con ese ejemplo. Por primera vez en 80 años de historia moderna y de estadísticas, es un ejemplo, eh, por cada mujer perdón, por cada hombre hay 8 mujeres en Colombia, es un ejemplo, ¿cierto? Y ahí ya traigo historia. Pucha, esto nunca había pasado, esto es nuevo. Y no solamente cuento el dato, 80% mujeres hay en Colombia. Queda, queda sin esa carnita, ¿no? Sin esa magia, ¿no? Entonces, un poco como,
cómo traemos más historia que aporte al dato. Tercero, qué acción quiero provocar y está muy ligado a la emoción. Quiero provocar en ustedes nostalgia, alegría, satisfacción, morbo, en fin, cualquier emoción que se les ocurra puede adaptarse a cualquier tema. ¿Listo? Finalmente, y bueno, otros tips, humanizar data, creo que eso ya lo dijimos al inicio y voy a pasar hincapié acá con un ejemplo muy breve. Una cosa es decir, el 30% de los estudiantes abandonan la universidad. Otra cosa diferente es decir, cada año 3 de cada 10 jóvenes que soñaban con ser ingenieros desertan de la universidad. Y ahí de entrada voy a llevarlos a ustedes a algún lugar mental que diga, oiga, mi primo formó parte de ese grupo. Yo incluso me tocó salir de la universidad porque no, en fin. Y de eso se trata, ¿no? Conectar emocionalmente, le agrego esa carnita, me informo, fuentes de información, para no solo contar un dato, digamos, plano y sin sentido, ¿no? Un dato y un mensaje, ¿no? Entonces, nuevamente, una cosa es decir, las ventas aumentaron un 12%. Bueno, chévere, gracias, bacano. Le hace falta carnita a eso, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir? Rompimos la tendencia a 3 años de no crecer a doble dígito, por ejemplo. Y ya, obviamente, muy válido igual contar el 12%, porque si estamos hablando de ventas, de finanzas, pues va a importar el número, ¿no? Pero lo contamos de una manera diferente para agregar como esa narrativa, nuevamente hablando del componente narrativa, al mensaje, ¿no? Al speech. Visuales, ¿no? Entonces, lo que les decía, las tablas, digamos, amores y odios, porque la tabla es muy visual, pero satura. Veo tablas de 20 por 20, 30 por 30, y me dice, pucha, yo es que ni siquiera voy a llegar a ese detalle. ¿Para qué me colocas esa tabla inmensa si yo ni siquiera voy a llegar a entrar a ese detalle, la celda, la columna? En fin, ¿no? Insisto, esto depende de muchos factores, pero acá la idea es que usemos gráficos más visuales, que juguemos con lo que acabamos de hablar, las burbujas, el embudo, las que ustedes me decían, que más les gustaría usar, medidor, bueno, en fin, para que realmente conecten con su público, ¿no? Y finalmente, chicos, ya para finalizar ya el espacio de preguntas, algo que se llama scrollytelling, que es básicamente lo que yo acabo de hacer con ustedes. Yo los llevé a lo largo de la presentación por una ruta, ¿no? Por una ruta de la cerveza, si se quiere llamar acá, haciendo la analogía con Corona, por paso a paso, y los fui llevando por un hilo conductor. Entonces, esta manera, este scrollytelling, es una manera visual que integra todo. Datos, narrativa y sobre todo, creo que lo están viendo acá en vivo y en directo, visualización. Yo cuando hablaba con Lu y con Sarita, bueno, el equipo de Llave y demás, yo les pregunté, oye, ¿estaría bien si yo presento esta infografía? Me decía, no es común, Leo, o sea, no es común que presenten esto, me encanta. Y yo, me encanta, genial, porque así voy a conectar mejor con ustedes y no presentar 20, 30 diapositivas. Insisto, y lo digo con mucho respeto, que también está bien quien lo quiera hacer, pero creo que es una manera buena de ser auténticos, ¿no? De diferenciarse un poquitico, ¿no? Y como les decía, esa frase de cierre, el secreto de un buen discurso o de un buen speech es tener un buen comienzo y un buen final y luego tratar de que ambos estén lo más cerca posible. O sea, jugar en el buen sentido de la palabra con el tiempo, acotar, ser relevante, preciso y conciso con lo que quiero decir. Entonces, esa es un poco la idea de lo que les quería compartir. Espero la sesión les haya gustado un montón y bueno, abro ahí, te doy la palabra, Lu, para la sesión de preguntas que no he podido leer ahí un poquitico todo. Sí, Leo, muchísimas gracias. Para acá hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué hacer cuando realmente la audiencia no quiere participar? Listo. Ustedes siempre se van a enfrentar con una persona o unas personas rebeldes. ¿Y en qué sentido lo digo? Personas que pueden saber más que ustedes, es válido, pueden saber que ustedes y por ese mismo ego de conocimiento puedan sentir como ese te estoy retando. Durante la presentación te estoy retando. Entonces, hay un poco el consejo es dejar a esas personas como, digamos, manejar contacto, esos escenarios o esa audiencia, porque hay personas muy participativas que van a hablar, que van a pasar al frente, pero hay personas que simplemente no lo quieren hacer. Entonces, respetar eso, ¿cierto? No obligar, no incomodar a un público que realmente esté ahí y no quiera participar, no sea su estilo, que creo que también va muy de la mano con la autenticidad, ¿no? Bueno, por acá tenemos otras dos que van muy de la mano. Una de ellas es algún tip para comunicar datos negativos, un KPI que no se cumplió, una baja de ventas, etcétera.
Y la otra es cómo hacer storytelling o humanizar el dato cuando en verdad lo que vas a contar son malas noticias. Es decir, em, cómo no cumpliste el objetivo de marketing porque la forma en la que se ejecutó estuvo mal. ¿Cómo se puede humanizar eso sin dejar de decir la verdad? Súper. Ahí, digamos, en el negativo, la primera pregunta que decías tú, contemos lo opuesto. Si resulta que llegué al 94% a la venta y no al 100%, yo puedo contarlo a la inversa. Falta un 6% para llegar a mi objetivo. Y es una manera visual diferente. Uno, dos, usar gráficos que reflejen ese resultado negativo. Una, no voy a decir mala práctica, es muy común en los dashboards y en los diagramas mostrar el número negativo en rojo, ¿no? Todo lo rojo lo asociamos con negativo, con que estamos mal. Es cierto, sí es cierto, creo que hay códigos de color y demás, entonces puedes usar esa regla de semáforos, si es verde positivo, si es amarillo llegamos por ahí, si es rojo llegó negativo, y usar gráficos que acompañen eso, como el de medidor que vimos por aquí, ¿cierto? Digamos, viendo el progreso de un objetivo, ¿no? Y me recuerdas la otra luz, decías humanizar un dato. Ya por acá la estoy buscando. Sí, cómo hacer storytelling o humanizar el dato cuando en verdad lo que vas a contar son malas noticias. Ya, perfecto. Ahí creo que lo principal es jugar con las emociones, ¿no? Pero obviamente no para hacer sentir más negativas a las personas o más mal. Si yo sé que los resultados de la empresa, y creo que pusimos el ejemplo, fueron negativos, despidieron personas, yo tengo que saber con qué emociones jugar, ¿cierto? Voy a hablar de la nostalgia o voy a hablar de todo lo opuesto, la resiliencia. Mira, fue un mal mes, lo reconozco, fue un súper mal mes, pero vamos para adelante, ¿sí? Cambio totalmente el speech, vuelvo a jugar con el tema de opuestos que hemos estado hablando para no, pues, seguir con malas noticias, que creo que no es la idea, ¿no? Bueno, por aquí tenemos otras preguntas. Pau, por ahí te veo. Qué gusto saludarte, Pau Gaviria. Ella nos pregunta, pues, dónde te pueden seguir, dónde, si nos puedes dejar por ahí de pronto tus redes sociales. Y para la gente que está preguntando por la infografía, Leo pues nos las va a compartir y esta va a quedar alojada en la plataforma de Marketing University. Y en cuanto a la grabación de la charla, va a quedar alojada en el canal de YouTube de IAB Colombia, que por acá les voy a dejar el link para que puedan activar como la campanita y estar pendiente del contenido que vayamos subiendo. Por acá tenemos una última pregunta y es, ¿puedes brindarnos algunas aplicaciones o alguna herramienta para integrar datos rápidos para una mejor visualización? Sí, pues miren, de hecho podemos empezar por lo básico. Esta infografía no la hice en alguna herramienta eh, compleja, ¿no? La hice en PowerPoint, también un Canva les puede ser de mucha ayuda, pero un poco es juguemos con lo básico, ¿cierto? Juguemos con lo básico. Simplemente acá pueden incluso alargar la sábana e integrar datos, integrar datos. Acá la idea no es hablar de herramientas técnicas como Power BI y tablo de visualización, sino simplemente cómo muestro un dato o un speech de una manera diferente. Entonces, un PowerPoint, un Canva sería una excelente manera para diferenciar el discurso de una manera visual más atractiva. Y ya, bueno, me pueden, sí, ahí creo que tú ahí en la invitación dejaste el perfil, LinkedIn y todo eso, ¿cierto? Para que cualquier persona que quiera conectar y, digamos, conectar, no hay Listo, ningún yo, problema, por yo voy supuesto. a dejar por acá en el chat el link de LinkedIn, del perfil de Leo, para que puedan como ir a seguirlo y contactarlo. Por acá Buenísimo. también tenemos más preguntas. ¿Qué tipo de gráfico es más efectivo para distintos tipos de mensajes? Pero creo que Sí, creo que ya ese lo tema ya lo vimos. vimos. No sé si de pronto Ujú. quieres profundizar. No, creo que un poco es elegir el gráfico correcto y casarme con ese gráfico. Yo ya sé que el de burbujas me funciona para mostrar una dimensión, listo, ahí fue. No, pero es que Leo, quiero meter también el gráfico de barras, quiero no. Caemos en ese error, ¿sabes? Entonces, si yo ya sé que me funciona, si sé que me siento cómodo con ese mensaje que estoy transmitiendo en ese gráfico, ya lo doy como por bien servido, ¿no? Listo, por acá seguimos leyendo preguntas. ¿Cuáles son los errores más comunes al crear visualizaciones? Pienso yo que saturar, usar imágenes o gráficos que sean muy visuales, pero que saturen con tanta información. Y el ejemplo perfecto es tablas, ¿no? Acá lo tengo vetado, digamos, con mucho tacto. Sé que puede, puede ser útil también, pero un poco la idea es ahí usar gráficos sencillos, que la visualización se vea muy simple. O sea, pónganse en los zapatos del usuario final de un dashboard o una visualización. Si ustedes mismos no entienden o les cuesta
ver su propia información, allá tienen la respuesta. Entonces, un poco es sentirse muy a gusto con lo que ustedes están haciendo y hacerlo simple. O sea, entre más simple lo puedan hacer, mucho mejor. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a estar con nuestra empresa afiliada RoyApp. Ellos nos van a contar un poquito sobre la reputación de las marcas en inteligencia artificial. Entonces, los esperamos por ahí. Muy pendiente de las redes sociales. Vamos a estar publicando pues la pieza, la landing de registro y también el link para que se conecten ese día. Entonces, bueno, un placer haberlos tenido acá. También, Leo, gracias por aceptar la invitación y como siempre a Marketing University por apoyarnos en este espacio. Con gusto, Lu. Gracias a todos y allá ven. Un gusto. Chao a todos. Abrazo. Bye bye. Feliz día.